Muy buenos días. Hoy me da mucho gusto para la profesional presentar a Jorge y agradecerle infinitamente que haya aceptado la invitación. Hemos tenido contacto ahí por teléfono, en fin, nos hemos conocido poco, pero bueno, creo que andamos en el mismo asunto de hacer crecer esta magnífica universidad y el departamento. Voy a leer voy a leer los estudios y los reconocimientos de Jorge. Su nombre completo es Jorge Gabriel Ortiz de Rox. Creo que tenemos que estar más cerca. Ok, si quieres, sí, vale. Jorge tiene doctorado en diseño, perfil de estudios urbanos, está conectado. Posgrado SEAD Guamas Capozalco, 2008 al 2013. Es maestro en artes visuales, con perfil de diseño y comunicación en la Academia de San Carlos, del 2003 al 2006. Licenciado en diseño de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Capozalco, generación 95-2001. Es profesor investigador titular de tiempo completo, Guamas Capozalco. Ahora es jefe del Departamento de Evaluación del Diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAC. ¿Quiere que lo repita? Sí. Sí, por favor. ¿Sí? Vale. Ahora cambiamos. Presento a Jorge. Tiene estudios en doctorado en diseño, perfil de estudios urbanos, posgrado CIAD Guamas Capozalco, generación 2008-2003. Maestro en artes visuales, perfil de diseño y comunicación, Academia de San Carlos, generación 2003-2006. Es licenciado en diseño de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Capozalco, del 95 al 2001. Jorge es profesor investigador titular de tiempo completo. Es jefe del Departamento de Evaluación del Diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Guamas Capozalco. Diseñador, editor de publicaciones, articulista en las revistas La Guillotina y Zona Muerta. Conferencista en diversos foros académicos sobre fotografía, video, espacios públicos. Es realizador de videos documentales en el contexto neozapatista y de piezas experimentales en video. Expositor de plástica, fotografía, arte digital, video documental y videoarte en diversos foros culturales y académicos. Es realizador de los videos documentales Tierna Furia de 1995, Fiesta de la Palabra 1997, Trazando Senderos, Sembrando Futuro 2001, Los Chica, Crónica del Miedo Roto 2002, Libres y Locos 2003, Tras la Muerte Viva 2006, realizador de los cortometrajes El Accidente, Estrangularme, La Cueva, Dispersión Discordante y de las piezas en video streaming, Trayectos al Crepúsculo, Espejos de las Maravillas y Caos, como parte del colectivo Danza Perra. Jorge ha tenido reconocimientos, es miembro SNI del nivel 1, mención y selección para la exposición del primer concurso universitario de cartel sobre SIDA 1992, UNAM, conjunto con CONACIDA. Reconocimiento por producción de campaña en el tercer Premio Nacional de la Publicidad Universitaria 1996, Asociación Nacional de la Publicidad AC, Reconocimiento Nacional de Servicio Social Comunitario como estudiante de diseño de la comunicación gráfica de la UAM, con otorgamiento de galardón por parte de su en noviembre del 2002. Reconocimiento al perfil deseable Romero, investigador 2009-2016, y selección de cortometraje, Dispersión Discordante en la convocatoria de videos de actores en los paros, candidato José María Velasco en el marco del Festival Fotoseptiembre 2005. Bueno, te agradezco, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Es un gusto estar aquí con ustedes en la UAM Xochimilco. En algunas ocasiones he podido compartir en algunos espacios y conferencias con ustedes, por invitación también
Lubia, gracias a Alfonso, al Departamento de Síntesis Creativa, a Lubia que nos ha invitado en algunas ocasiones y también hemos compartido aquí con Ana Julia y con Lubia estos espacios. Fíjense que la última conferencia que estuvimos por acá en el auditorio decía, habíamos comentado un poco sobre nuestras metodologías, la metodología de la Guamas Capozalco referida al diseño, a los diseños en general, y un poco reflexionado también desde la metodología de la Guamas Xochimilco, este sistema modular. Se nos ocurría la necesidad de intercambiar ideas y conocimientos y experiencias en torno a nuestras disciplinas y también en torno a las metodologías del diseño. Ustedes saben que el diseño en general ha tenido, digamos, en nuestro contexto de la Universidad Autónoma Metropolitana, se fundó a partir de la creación de una cuarta área de conocimiento, es decir, que hay un perfil, digamos, epistemológico, filosófico, que soporta la necesidad de discutir las artes y discutir los diseños como un campo metodológico propio, como un campo epistemológico y ontológico que debe tener su propio espacio y que no tendría que estar subsumido a las otras áreas de conocimiento, a los otros grandes campos de conocimiento, las ciencias sociales, las humanidades o las ciencias básicas. Y así se forjó. Entonces, de alguna forma, si yo nombré a esta ponencia crítica al modelo general del proceso de diseño, es solo un pretexto para abordar en qué medida o en qué estado del arte se encuentran nuestras carreras de diseño y poder apuntalarlas o reflexionar sobre ellas de cara a las transformaciones del pensamiento, a los estilos de pensamiento que se están creando en las demás ciencias y que impactan a los diseños. De hecho, ustedes lo saben como diseñadores o cercanos al diseño, que tenemos una disciplina muy flexible. Es una disciplina que no se ha forjado desde su propio territorio, desde su propia pista, sino que siempre está viendo al lado, siempre se ha forjado a raíz de un vínculo con otros conocimientos disciplinarios y ha provenido o ha devenido como consecuencia de un trabajo largo, histórico, desde la larga modernidad o desde la corta y más cercana y tardía modernidad, como la del siglo XIX, que emergieron a nivel global escuelas tan importantes como las escuelas de artes y oficios, que se dieron en forma paralela a la creación de movimientos artísticos súper importantes como fue el movimiento de Stijik o el movimiento modernista o el movimiento que tuvo la Rumbo, que tuvo en cada país un nombre distinto, que fue el movimiento global, que también tuvo un modernismo en nuestro país, ligado a los movimientos liberales, a las reformas y a las transformaciones sociopolíticas de la propia nación, ligado a un movimiento modernista en los Estados Unidos. Es decir, el primer movimiento modernista a nivel global es el que le da origen en su esencia a los diseños, cuando todavía no se nombraban diseños, ¿no? El diseño aparece hasta el siglo XX, pero acompañado de estas trayectorias fundamentales que estaban explicándose cómo un movimiento podía en distintos países estar perfilado bajo las mismas ideas, ¿no? Como dice por ahí Arnold Hauser, la idea del Art Nouveau, la idea del modernismo, hablando de dibujo, como aquí Enrique, el profesor, nos comentaba, es como la idea del látigo que estalla al chocar con una superficie física. La libertad del látigo está asociada, como paradoja, como metáfora, a la libertad del trazo, y era necesario romper los esquemas sobre los cuales estaba fundada la propia ciencia artística o la propia práctica artística más bien, y que requirió de que muchos estuvieran de acuerdo para que eso ocurriera. En este contexto los diseños nacieron fundamentalmente, por eso aquí me refiero a la disciplina. ¿Están viendo lo que no? Sí. El diseño nació justamente como una disciplina, pero ligada a esos grandes paradigmas inicialmente, y tiene que separarse del arte. Todos sabemos que tuvo que separarse en un primer momento del arte al constituirse como una ciencia o como una disciplina que tenía una funcionalidad, que estaba directamente inscrita, no quisiera decir estrictamente digamos, al pensamiento positivista, pero sí a un pensamiento funcionalista en el cual el objeto que se estaba creando debía tener una función, y no pudimos escapar de eso, ni podemos todavía definitivamente escapar de ese paradigma funcionalista.
el paradigma funcionalista que tuvo a lo largo del devenir histórico del siglo XX en el desarrollo capitalista y sus propias formas desiguales de desarrollo en cada país, en cada contexto, en cada continente, pues tuvo que generarse a la luz de la publicidad, a la luz de la mercadotecnia, a la luz de la incidencia directamente productiva de los objetos que generaba, pero también tuvo que generarse en este percurso histórico de cara a las transformaciones que se van dando en torno a la propia práctica artística que sigue estando ahí al lado y que sigue acompañando y que ve la práctica creativa como el fundamento de los propios diseños, aun cuando el concepto de creatividad sea el concepto más oscuro en realidad que existe en el diseño. Los primeros teóricos del diseño justamente hablan de la caja negra, ¿no? De ese espacio que no se puede conceptualizar, que no se puede describir y expresar literalmente, pero que está en el proceso de la configuración del diseño y que ocurre como metáfora de nuestro cerebro ahí, en nuestra conciencia. Ocurre en nuestra mente, ocurre en nuestro acto racional, ocurre en nuestro acto de pensamiento, pero también en nuestro acto racional que forma parte de nuestro bagaje mental. Entonces no es tan fácil definir lo creativo y hay toda una teorización en torno a qué es la creatividad, pero como trasfondo general nos obliga a pensar que de cara a la mercadotecnia que domina, yo lo decía la vez pasada en esa conferencia, la Guamas Capozalco dominó la mercadotecnia durante 15, 20 años y era el paradigma exclusivo. Los estudiantes salían en los 70s y los 80s, finales de los 70s y los 80s, una parte de los 90s, como diseñadores directamente dirigidos a nutrir las agencias publicitarias y constituir su práctica creativa en un espacio que todavía tenía cabida. Después de los 90 las agencias publicitarias pues están saturadas, están construidas en torno a un bloque que las encierra a partir de los modelos que vienen de afuera y que imponen la forma como se crea, y están cerradas debido a una contracción del mercado ante el crecimiento de los diseñadores, aun cuando socialmente requerimos más diseñadores. De tal manera que el modelo agencia publicitaria se desvaneció sin que se desvaneciera el diseño y este explotó y se desarrolló por otras vertientes, como es la de crear cada quien su propio espacio, o su propia agencia, o su propia línea, o su propia marca, o su propia personalidad, en el caso del artista diseñador que con su nombre construye su propia vertiente. Y luego, paralelamente a este problema disciplinario vinculado directamente al espacio social y al espacio de la realidad circundante, al propio contexto, pues emergen las virtualidades y emerge un discurso, la necesidad de un discurso nuevo, prácticas nuevas, una discusión que rebasa los propios paradigmas sobre los cuales se estaba fundando el diseño, que es el espacio y el tiempo como ubicuos, cuando el espacio y el tiempo en el entorno de las virtualidades ya no tienen razón de ser tal cual las entendemos como conceptos racionales y tradicionales. El espacio está deslocalizado y el tiempo está extendido o distendido en distintas medidas. Y el espacio en las redes, pues obviamente nos está hablando de eso. Y en términos también se constituye como disciplina a partir de modelos. El modelo Guamas Capozalco podemos decir que está súper ligado al modelo de la Bauhaus. ¿Cuál es ese modelo? Un taller en el centro y en torno de este taller un conjunto de prácticas o técnicas artísticas que nutren el proyecto que se desarrolla en el taller. El modelo general del proceso de diseño de la UAM, que ahorita lo vamos a ver, estaba configurado como un modelo de eslabones. El eslabón central, el taller, y en torno a él materias históricas, materias metodológicas, teóricas y técnicas. Un conjunto de técnicas que pueden apoyar ese taller central. Ese modelo de la UAM funcionó inicialmente con los que crearon filosóficamente eso, en los Enrique Duce, los Sánchez Anguiñano y otros personajes que fundamentaron esa cuarta área de conocimiento y que hicieron posible que en el taller se concentraran todas las demás herramientas que pudieran fortalecer la práctica de un proyecto en el interior del taller. El problema es que ese taller empieza a desfigurarse con el modelo Bauhaus, incluso con el modelo Ulm, porque es un modelo ya construido con una metodología. La Ulm es una escuela que deviene de la Bauhaus, pero que construye sistemáticamente sus programas,
que construye metodológicamente una didáctica y que la hace posible de Europa y la va a exportar hacia todo el mundo, en un contexto, como vemos, en el que las metodologías están creciendo, se están relevando, se están superponiendo, están buscando nuevos derroteros y están integrándose. Quizás a esto, pues en forma general, yo las describo ahí el Stalin, todos los modelos de la posguerra, del pop, del posmodernismo, pero en realidad en términos metodológicos habría que recurrir a la idea de que si el diseño de la Bauhaus, como lo es el diseño de la Guamas Capuzalco, se constituyó en la interdisciplina, ¿cómo hacer que esa interdisciplina, que resultó como un modelo válido para las circunstancias de América Latina en los 70s, se proyecte al futuro ya en un contexto de globalidad? Porque la interdisciplina es lo que hizo la Bauhaus, meter las distintas ciencias y las ciencias artísticas en un esquema proyectual, en donde el proyecto es lo central. Lo que hace la interdisciplina es buscar, por ejemplo, en términos del diseño de la comunicación, del diseño gráfico, insertar el problema de la teoría de la comunicación. Y nosotros nos llamamos diseño de la comunicación gráfica, creo que aquí también diseño de la comunicación gráfica, justamente en eso, comunicación más artes, más diseño, es decir, la construcción del mensaje visual es la construcción del mensaje, de un proceso comunicativo. Teoría de los 70s, completamente, ¿no? Inscrita en la teoría de los 70s. Ya un primer elemento de interdisciplina, como en el caso del diseño industrial, que se liga a las ingenierías o que se liga a la anatomía para la construcción del objeto. Es un ejemplo interdisciplinario clarísimo. O como la arquitectura, que para rebasar el espacio del edificio se tiene que ligar a la disciplina del urbanismo y pensar el espacio como el espacio afuera del edificio, como el espacio público. Entonces, urbanismo más arquitectura generan esa simbiosis, como lo hacen en todas las demás ciencias, la bioquímica y las neurofisiologías y todas estas ciencias que necesariamente se construyeron en romper las fronteras entre una ciencia y otra. En ese estamos. Insisto en que el diseño le cuesta mucho menos trabajo que otras ciencias. Y el diseño, teniendo como postulado no la construcción de verdades, no en la apuesta por la demostración de algo, sino la creación de aproximaciones, la creación de objetos sucesivos, la creación de encadenamientos y series, la construcción de una campaña por fases. Toda esa cualidad flexible, plástica de los propios diseños hicieron que necesariamente se volcara hacia el discurso interdisciplinario que integró inicialmente eso, una o dos disciplinas, incluso más, y que permitió que se incorporaran esos otros saberes, como en el caso del arte, que constantemente estaba poniendo en cuestión su propia práctica, sobre todo después de la experiencia histórica en el terreno de las artes, de derrumbamiento de las vanguardias artísticas, por un lado, y por otro lado en el terreno de las artes, en el sentido de cómo se están construyendo los espacios legitimados que dicen esto sí es arte y esto no es arte. Es decir, en el terreno o en la discusión que separa el arte elitario, el arte high art, del arte popular o de las culturas populares, en un contexto como el de nosotros, de Latinoamérica, en donde son raíz fundamental de nuestra, no de nuestra sustancia, sino de nuestro devenir histórico, de la ancestralidad hacia acá. Entonces la interdisciplina va a formar parte de los diseños en esa medida, lo va a hacer de una buena o mala forma el propio modelo de la UAM, pero el propio modelo de la UAM, en esto que yo les comentaba, en el sentido de la construcción de un taller y el sistema eslabonable que lo rodea, un poco en la teoría del montaje, de la cual voy a hablar un poquito al final de esta pequeña charla. Hay un modelo que se llama el modelo de fresco, en el que varias capas se superponen. Y hay otro modelo que se llama, ahorita se me olvidó el nombre, pero es un modelo concurrente en el cual hay una historia, estoy hablando del montaje cinematográfico, y varias historias que le suman a esa historia central. Ese modelo de montaje construido, a ver si me llega ahorita el nombre, construido históricamente por las distintas vertientes, pues era un poco el modelo de la UAM. El problema del modelo de la UAM es que esas distintas
esos distintos eslabones se convirtieron cada uno en un momento dado como un eslabón central. Dejaron de pertenecer y digamos, de servirle, entre comillas, al taller, y se convirtieron cada uno de esos espacios en un taller, de tal manera que en nuestros teóricos o en nuestros metodológicos hacemos que los alumnos hagan un proyecto completo, y cada teórico, cada materia hace que se haga un proyecto completo, aparte del proyecto del taller, lo cual se da pues, por las propias circunstancias históricas de recreación y de adaptación y de cambio generacional en nuestros propios profesores. Y las escasas espacios, aunque los hay, de vida colegiada que permita que ese modelo pueda subsistir. Por un lado, esos son problemas que ocurrieron en el caso de la UAM Azcapotzalco, que tuvieron como efecto directo muchísimo trabajo para nuestros estudiantes. Es como si tuviéramos 7 materias, 7 talleres, aún siendo una materia teórica, aún siendo una materia metodológica. Muchísimo trabajo. No por nada, yo siempre lo he criticado, nuestros primeros 3 trimestres de la UAM Azcapotzalco es el espacio en el que emigran los chavos, de cerca. Lo cual tiene que ver con muchas circunstancias económicas, circunstancias sociales, elección de la UNAM como primera opción después de la UAM, o viceversa, muchas circunstancias que se atraviesan ahí, pero una carga también. Entonces es otro elemento que está apareciendo ahí. Quisiera que también ustedes me pudieran comentar si vamos a hacer este espacio, y me encantaría que fuera un espacio de comentarios aquí, porque no conozco a fondo el modelo de aquí de la UAM Xochimilco, pero el de Azcapotzalco está trazado así en esa línea, ¿no? Aunque no es lineal totalmente, y de ahí la idea de que podamos hoy seguir hablando del modelo general del proceso de diseño. O sea, a 40 años subsiste. ¿Por qué subsiste? Porque aun cuando hay una linealidad entre caso, o sea, problema general, digamos, deducción, metodología deductiva, de lo general a lo particular. El caso, que es la muerte y los feminicidios en nuestro país, y el problema específico, ¿no? Una campaña o el problema de una sociedad con muy poca cultura de la diversidad que está enrolada en un círculo de violencia. Caso, problema, hipótesis, que tiene un carácter central en el caso de este modelo, porque la hipótesis no es una, sino las hipótesis son varias. Y se juegan entre las hipótesis las posibilidades de solución. En el momento de la hipótesis se evalúa la pertinencia de cada una de estas hipótesis. Digamos, ya la hipótesis es completamente intradisciplinaria, ya implica una traducción de un problema a un lenguaje de diseño, una traducción de ideas en formas y en maneras de decir o en soluciones. El proyecto, que ya es la construcción de todo el proceso, una vez retomando todo lo anterior, y la realización, que a final de cuentas es la fase final en la que, de alguna manera, siempre discutimos con los alumnos, es lo más importante, el objeto final realizado o todo el proceso seguido. Y la discusión pues, va a ser la misma de siempre. A lo mejor en el espacio formativo es más importante el proceso, y en el espacio del mercado laboral o de la realidad social es más importante el objeto en sí, aunque no es tan fácil reducirlo a esas palabras. Pero lo interesante en el modelo, y está planteado así, aunque muchos de nuestros profesores no lo apliquemos o bien o mal lo aplicamos, es que podemos regresar a cualquier fase en cualquier momento. Puede haber fugas en cualquier momento. No estoy obligado metodológicamente a construir y acabar una fase para pasar a la siguiente, terminar los últimos escasolones para pasar al siguiente, si no puedo hacerlo en medio. Esa flexibilidad del propio modelo es lo que le ha permitido subsistir de alguna forma, pese a las cosas que no ha resuelto, que también vamos a comentar. Lo fundamenta el modelo Enrique Dussel así, como un acto poético, y habla de la poiesis en esa voz griega, greco-latina, que nos dice que la poiesis es como la praxis, es un acto práctico, pragmático, pero a la vez es un acto conceptual y no se pueden separar, van todo el tiempo de la mano. La poiesis es el acto creativo, es el ars, es el acto de generar algo nuevo, es lo que nos permite pasar de una cosa que no es, el no ser, a una entidad definida y constituida como ser. Ese paso del no ser al ser es un paso constitutivo
constructivo, configurativo, proyectivo, completamente conceptual, a la vez completamente práctico. Es una paradoja plantear en que en un concepto quepan ambas dimensiones, pero así es, y a la vez es un acto simbólico porque el diseño no va para mí, va para el espacio social, está escrito en un lenguaje, está escrito en un conjunto de comportamientos, costumbres, de tal manera que tiene un carácter eminentemente simbólico. Creo que es una cosa bien rescatable en términos de cómo se piensa proyectivamente esto, y aparte el modelo que está constituido como un proceso, ¿no? Que implica este carácter constructivo que viene de las vanguardias. Las vanguardias constructivistas no tenían la hoja en blanco y no tenían definido el camino final, el punto final de llegada. Hay un punto de partida, hay un trayecto, hay un conjunto de posibilidades a lo largo de ese trayecto, y el punto de llegada es en todo caso la consecuencia o el efecto, pero no es el propósito, ni está definido de antemano. Pensar el diseño como un proceso constructivo es llegar a la sorpresa, llegar a que sea más lo que yo construyo de lo que prefiguré. Significa la posibilidad de ser abierto y flexible para que el mundo interfiera en mi diseño y para que yo como diseñador interfiera con otros en esta idea iterativa, en esta idea flexible. Siento que todas esas características se pueden definir de muchas maneras el diseño, y a lo mejor el modelo está más creado, en la ciencia cierta, para el diseño industrial, porque es el núcleo duro del diseño. De ahí nace, de la creación de objetos en el contexto del crecimiento del capitalismo, de ahí nace el diseño, pero se extrapola, ¿no?, a los otros diseños en general, que evidentemente habría que hablar siempre en plural, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos sistemas normativos que ya nos ahorcan en muchos sentidos en nuestras universidades, y no podemos pasar a una nueva carrera. O sea, para nuevas universidades es muy fácil crear una nueva carrera. No es muy fácil, es posible. Para nosotros como UAMS, crear una nueva carrera es prácticamente imposible. Sobre las mismas carreras, las tres que tenemos que construir los perfiles que los chavos nos están reclamando. Y si necesitamos explorar diseño visual y diseño digital, lo metemos en la currícula, necesariamente. Pero también andamos explorando otras nuevas carreras y perdemos el tiempo a veces en eso. No necesariamente, porque hay posibilidades de que ese carácter de que el diseño se inscribe en lo social se concrete, ¿no? Creo que el otro terreno en el que se inscribe el diseño, después de haber construido una perspectiva interdisciplinaria, es la perspectiva... Sí. Bueno, digo rapidísimo. La otra vertiente en la que se tiene que meter el diseño, pues, es el de las transdisciplinas. ¿Y cuál sería la diferencia? Para que es que la palabra suena larga, súper rimbombante y muy difícil de pronunciar. Siempre se nos atora la lengua cuando decimos trans. Es complicado. Pero ¿qué son las transdisciplinas? Como un efecto del movimiento interdisciplinario que vincula una o dos ciencias y que nos permite avanzar aún más allá. Hay hipótesis que sostendrían que es una extensión de la interdisciplinariedad. La transdisciplina es llevar al extremo, profundizar o abrir más el campo ya abierto por el movimiento interdisciplinario, pero hay quien también lo ve como un movimiento aparte, o como una tendencia, o como un estilo de pensamiento que rebasa completamente el pensamiento disciplinario, y lo dice la palabra. Trans, más allá, del otro lado de las disciplinas. Pero a final de cuentas está construido sobre las ciencias racionales que estamos debatiendo, en este caso nuestros diseños. La transdisciplina es colocarse en las fronteras entre los conocimientos, entre las disciplinas, en aquel punto en el que ni una puede mostrar la validez de sus conceptos o sus categorías, ni la otra va a imponer sus categorías o la validez de sus propios conocimientos frente a la creación de un pensamiento diferente, sino que en el medio de las dos hay un proceso de interacción entre los conceptos, entre las categorías, que nos hace pensar cuáles son las categorías sobre las cuales tenemos que trabajar, cómo
imaginarnos algo que está en la frontera entre dos ámbitos de conocimiento, sobre la base de que el diseño no es construcción de verdad, sino es aproximación. La frontera te permite mucho más estar en el espacio, digamos, en el espacio virtual que ocupan dos conocimientos estables, estancos y solidificados, aun cuando nuestras disciplinas son muy nuevas, ¿no? Tengan no más de 100 años. Una parte importante del conocimiento transdisciplinario, digamos, creado a la luz del pensamiento de la complejidad, que Edgar Morin y otros pensadores se reunieron en la convención de Arrábida en Portugal a finales o mediados de los 90 y decidieron que podía haber un conocimiento o un estilo de pensamiento que abundara a otro tipo de saberes y que se posicionara también frente a un modelo predominante positivista que lleva a las ciencias a ser el instrumento del poder y que lleva a nuestro conocimiento a que se escape de nuestras propias manos, y en el contexto también de una rediscusión sobre el papel colonialista que tuvieron, en este caso, los diseños occidentales respecto a nuestros diseños periféricos como los de América Latina. El modelo general de proceso de diseño se construyó pensando en la idea de crear un diseño latinoamericano. Fíjense, hay que crear un diseño latinoamericano. Hoy, ¿qué diríamos 40 años después? ¿Queremos crear un diseño latinoamericano? Pues sí, pero no solo, ¿no? A lo mejor el que lo logró como mercadotecnia y muy bien logrado es el señor Slim, y lo ves por todos lados. Y ya creó una marca muy buena que le funcionó en el sur, que se llama Claro, que se parece más al logotipo de Coca-Cola, y se dio cuenta que ese modelo de Centroamérica es súper funcional y le ha redituado más dinero que el mismo que consigue aquí en Telcel, ¿no? En su negocio de las telecomunicaciones, un negocio emergente, tan importante como el negocio de la industria pesada, como fue en los 50s, en los 60s. El negocio de las comunicaciones nos dice que si esa ocupación del diseño latinoamericano, hoy importado de afuera, de Latinoamérica hacia México, en el modelo Claro Video, pues es completamente funcional y posible, pero para nosotros como diseñadores que estamos de cara a la globalidad, ya no es totalmente. Así como nos pusimos en cuestión el diseño de sillas de la Bauhaus de los 50, hay que aplíquese en América Latina, y lo absorbimos y lo aplicamos, pero nos pusimos en crítica a ese modelo y construimos otras vertientes sin producir en serie de manera fordista lo que ya nos venía de allá afuera, y por eso surgió nuestros modelos de la UAP, también acompañados de nuestros modelos latinoamericanos y de muchísima crítica latinoamericana a todo esto, pues nos lleva a pensar qué sería hoy, 40 años después, en ese contexto de virtualidad, de pluralidad. Y luego la otra vertiente, la transdisciplina, pues que es súper fundamental, en la frontera de saberes y más allá de los conocimientos y de los saberes, es decir, en saberes, en otros saberes, en saberes no académicos, en los saberes que constituyen nuestra praxis cotidiana, en los que nos desenvolvemos todos los días, en donde está nuestro ámbito de experiencia real, en donde en realidad ponemos en juego el diseño, y con el bagaje con el que contamos de una tradición ancestral en donde la artesanía juega y sigue jugando un papel fundamental y permanente y persistentemente está planteándose por sus maneras de actualizarse de cara a las artes y al diseño todo el tiempo. O sea, uno puede ir a hacer una entrevista con un artesano y dices, todo el proceso de diseño aquí se cumplió cabalmente. ¿Y de qué nos sirvió que Juan Hacha nos haya dicho, las artesanías no tienen nombre, son anónimas, no tienen producción en serie, no son diseño? ¿De qué nos sirvió? Nos sirvió como punto de partida para diferenciar nuestras disciplinas. Separación, arte, diseños, artesanías. Pero hoy no nos sirve para nada. Separar el proceso creativo, por más que sea anónimo, por más que no tenga una firma, y porque más que no sea serial, que habría que cuestionar si no hay serialidad, de cara a lo que está ocurriendo en la actualidad, cuando vemos que las artesanías se reproducen y generan nuevas formas, no en la vista de la tradición, sino en la vista de lo nuevo, ¿no? Vayamos a ver los carritos que hacen las gentes de Cumichu, ahí en Michoacán, y nos vamos a ver que los personajes son posmodernos completamente, que están inscritos en la cotidiana en la que ellos se mueven, que es el vínculo con las otras culturas.
no el choque, sino el vínculo y la interacción con otras culturas que, si bien pueden ser dominantes, establecen vínculos y relaciones. Entonces, ese vínculo con otros saberes pues, es fundamental para la transdisciplina, y yo pondría las artes allí, en esos otros saberes, porque las artes no están, a final de cuentas, definidas, sino están en ese campo en el que se mueven entre la práctica individual y la práctica social. Y otro elemento que es el de las redes, ¿no? El de las redes, que necesariamente la construcción del conocimiento ya no es individual, ya no es la del genio pensante, filósofo que encabeza una escuela o una corriente, sino es un conjunto de saberes en red que están deslocalizados y que se construyen colectivamente, que bien o mal no hemos sabido hacer. En realidad, mi hipótesis es que estamos tan cobijados en las UAMs, estamos tan protegidos como profesores, haciendo nuestros puntos con nuestros artículos en nuestras propias revistas, que no constituimos redes. ¿Para qué constituimos redes si estamos súper protegidos en el caso de los profesores ya definitivos? ¿No? Yo escribo mis artículos, hago mis paquetes didácticos, concluyo mi trabajo bien que mal, y no constituyo de redes, cuando otros espacios universitarios, lo he visto yo en el caso de Latinoamérica, se ven forzados, porque no hay un sistema de becas como el nuestro, a vincularse con otros grupos para generar proyectos, al menos en el campo de lo editorial, que es lo que he observado, ¿no? Escriben en otras revistas, comparten sus saberes de una manera más en red, y no quiero decir que no lo hagamos en la UAM, sino que estamos como tendencia general protegidos a ser muy endogámicos, ¿no? Las redes de saber es otro aspecto fundamental de las disciplinas y transdisciplinas. Y una actitud, finalmente, yo diría, la actitud transdisciplinaria es la de la apertura, la del escuchar, la del hacer y pensar al mismo tiempo, o la del pensar haciendo, la de compartir conocimientos, y la de construir la verdad como un proceso, como un devenir. No la verdad como el ser dado, sino la verdad como el estoy siendo, ¿no? Como la acción continua de estar siendo cada vez uno mismo y cada vez diferente. La cuestión transdisciplinaria y bueno, este asunto que donde coloco el problema en el centro, que también me parece fundamental, porque haciendo una vez más la crítica, creo que nuestras escuelas, sobre todo a nivel posgrado, no tanto a nivel de licenciatura, pero a nivel del posgrado estamos acostumbrados a poner la metodología por encima, ¿no? En primer lugar, y dejar el problema atrás. Y creo que sí tiene que haber un vuelco en ese sentido, porque la metodología en general no es la de un método. Metodología implica suma e interacción entre métodos, es una pluralidad, y en ese sentido creo que el enfoque tiene que ser el problema, que es interdisciplinario y que a la vez es intradisciplinario. Es el punto intermedio en el que un problema general lo vamos construyendo como un problema específico de nuestra disciplina, del diseño. ¿Qué puedo hacer con mensajes respecto a este problema social? Yo les comentaba que quería hacer un parangón o una especie de diálogo entre este pensamiento transdisciplinario, que no soy ni experto en eso, pero creo que sí es un trasfondo. Los invito a que leamos ese manifiesto de la Convención de Arrabio en Portugal, que plantea una serie de pistas de lo que puede ser un pensamiento contemporáneo, para relacionarlo con el montaje cinematográfico, que es una de las vertientes en las que, del diseño en general, del diseño audiovisual, y en la que me ha gustado trabajar, o ha sido una de las vertientes en las que trabajo, y ahí podemos hacer el parangón, justamente. El lenguaje narrativo es un ensamblaje, se construyó inicialmente como un ensamblaje. El lenguaje audiovisual parte de la narrativa, porque nace la literatura, pero al mismo tiempo nace la fotografía, nace del dispositivo máquina cinematográfica que construye serial en forma vicaria y en forma falsa, la ilusión de movimiento, y esta se percibe como un movimiento, nace de una operación técnica, nace de una operación de contenido, digamos, de la literatura. La novela nutre al cine necesariamente, y tiene que hacer conjugar. Ahora, ¿cómo hago conjugar? Si ya la literatura había hecho exploraciones súper interesantes de ensamblaje. Siglo XIX, la novela negra ensambló la comedia, la tragedia, la novela negra, la novela de serial y la novela
acción, ¿cómo se le llama? Que tiene lo que es la novela policíaca. Y se construye la novela negra como un ensamblaje de tradiciones literarias. Por ahí lo expone muy bien Jesús Martín Barbero en un libro que se llama De los medios a las mediaciones, ese origen de la novela negra como un hito de ensamblajes de literaturas. Entonces ya de por sí la literatura venía así, pues al cine le va a ser todavía más complejo el problema, porque va a tener que sumar a eso el sonido y va a tener que sumar a eso el dispositivo de generar un conjunto de situaciones en relación con otras situaciones, cómo las enlazo y cómo las creo a partir de ese ensamblaje. Luego el montaje como una operación significativa, es decir, el montaje no es una operación técnica, aunque lo sea, aunque en su origen el acto del montaje esté basado en el corte de la película y en cortarlos todos y luego pegarlos, es una operación eminentemente técnica. Es una operación significativa que implica A más B es igual a C, no es igual a la suma de las partes, es igual a una tercera cosa que está en medio de las otras dos. Siempre que hablo de montaje me refiero a un ejemplo súper sencillo que es el de la molécula del agua. ¿En qué se parece el agua al hidrógeno y el oxígeno? No se parece nada. La conjunción entre ambos elementos da origen a un elemento distinto, como dice la teoría de la complejidad, que pasa a una fase distinta, a un estado de fase distinta, que es del estado gaseoso al estado líquido, y que no tiene que ver con los anteriores, lo cual implica, como dice el área aquí, una síntesis. El proceso de análisis, tesis, antítesis, síntesis, dialéctico, es fundamental para que se haya escrito el montaje. O sea, el montaje aparece como el resultado de una máquina que nos hizo ver más allá de lo que nosotros ojos ven, ensanchar nuestra capacidad visual. La máquina puede ver más que nuestros ojos, menos también, pero puede ver más. Pero a la vez está inscrita como máquina en un proceso de pensamiento de la ciencia, que es el pensamiento dialéctico. Tesis, antítesis, síntesis. Ese proceso es el del montaje, y de ahí la importancia de que sea una operación, como le digo aquí, significativa, una operación técnica a la vez conceptual y como un ensamblaje de medios y de género, porque el cine, acuérdense que primero apareció como el registro de una realidad, ese tren que se venía encima y que provocó que el público se parara y se echara a correr creyendo, tomando eso por verdadero, ¿no? Y que luego derivó el cine documental, y luego derivó el cine de ficción, y luego derivó a un chorro de cosas que podemos imaginar y que conocemos en la historia del cine. Por eso yo aquí trato de resumir un poco lo que han sido esas grandes escuelas de montaje que marcaron los hitos teóricos y conceptuales que dieron origen al cine y que marcan hasta hoy la historia del cine. En primer lugar, Griffith, que genera una narración paralela, como hacía la literatura, y que nos dice, el cine es dos historias que se van contando en forma alternada. Cuento una parte, cuento la otra parte de la otra, regreso a la primera, paso a ver, regreso a, y a medida que va avanzando la historia, junto es alternada concurrente. La tesis o la teoría de Griffith, y la aplica aquí en El nacimiento de una nación, que es su película pues, épica, ¿no? El nacimiento de una nación es una película racista. Es una película que habla desde el suprematismo blanco norteamericano, que la única solución para la existencia de la nación norteamericana es la hegemonía de la clase blanca. Y la tesis que construye Griffith es efectivamente hay dos historias que concurren y que se juntan al final, pero no hay una oposición dialéctica, sino hay el triunfo de una respecto a la otra. No hay un proceso de síntesis en donde lo blanco se haya construido en su vínculo con lo negro, con la cultura negra. Hay una negación de lo negro para la constitución y el apuntalamiento de lo blanco. Esa es la teoría de Griffith. ¿Cuál es su aporte? Narración paralela. Todas las demás teorías del cine le deben a esta, fundamental para construir el lenguaje cinematográfico. Desde la idea de la nación, el tren que avanza y los caballos que representan la antigüedad,
hasta la idea más puntual y intersubjetiva, que es la de las relaciones interpersonales, que también están inscritas en la película. Entonces, las estructuras narrativas, igual que el montaje norteamericano, están construidas en esa alternación y en ese paralelismo que, como les decía, pues va a ser fundamental. Ya hay, por lo menos, si no un diálogo, una presencia de dos elementos, como habíamos dicho, la disciplina lo hizo. Y aquí un ejemplo de cómo eso se constituye. La escuela que se le va a oponer o le va a responder a la escuela norteamericana es la escuela soviética, fundamentalmente Eisenstein, aunque van a ser distintos cineastas y el cine ruso, más bien el cine soviético, va a ser muy vasto en sus corrientes, tanto desde las corrientes desde el artificio como las corrientes realistas. Esta de Eisenstein es una corriente del artificio, o sea, reconoce de antemano que estamos creando algo falso y que estamos creando una ilusión. Quizás en esta no se ve, sí se ve, es una película hecha en México con la fotografía de Gabriel Figueroa, o sea, Eisenstein se agarró, fue a los Estados Unidos, consiguió un buen billete para venirse acá, no le alcanzó, lo dejaron colgado, pudo hacer lo que pudo y generó una serie de registros con planos cinematográficos que marcaron época, ¿no? La fotografía de Gabriel Figueroa, ahí ensayó sus mejores ejemplos en un momento en que todavía el siglo de oro, el cine de oro mexicano todavía no nacía, pero ahí se estaba experimentando, inscrito en una tradición dialéctica, paradójica, surrealista como la mexicana, que obviamente a Einstein pues, le encantó encontrarse la fiesta popular, pues, o la fiesta de muertos, que está en puerta, como un elemento paradójico. ¿Cómo es posible que sea festivo si estás festejando a un muerto? Pues así es nuestra cultura, pero crea como teoría el choque patético. ¿Qué quiere decir el choque patético? Que en ese movimiento de dos historias que avanzan, no, si hay concurrencia, hay una síntesis al final, pero hay un choque de opuestos. Y ese choque es un choque dialéctico que crea algo diferente. Del choque de la luz, y es un choque significativo, pero también un choque formal, ¿no? Con Eisenstein se piensa, ¿qué hago si alterno negro y blanco, un cuadro blanco, un cuadro negro, o si alterno líneas diagonales y líneas onduladas? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra percepción, en ese espacio en el que se genera la ilusión de movimiento? Ahí es lo interesante. No hay que, dice un poco, la teoría se opone en la misma tradición rusa. La idea de Eisenstein es hay que forzar al público a que piense que le muestro la riqueza y la pobreza y que extraiga sus conclusiones del choque entre ambas situaciones. Hay que hacer que el choque formal se sume al choque significativo, es decir, que los contenidos, las historias, las situaciones estén también relativas con choques formales, técnicos, del uso de los planos, del uso de la fotografía, y ver y esperar a que el público reaccione y saque sus propias conclusiones, un poco a contrapelo de la industria que ya se está creando. La industria de Hollywood, ya en los 40, ya estaba creando un modelo cinematográfico en donde la historia estaba muy prefigurada y en donde no había que forzar mucho a pensar al público. Hollywood nos divierte, nos pone en una situación de fantasía, pero no nos pone directamente a reflexionar. Lo hace cada vez más y la industria absorbe a las otras, pero fundamentalmente no es ese su propósito como industria, porque si no habría de crecer en términos de mercadotecnia. Aquí a lo que se va a oponer Eisenstein, y van a ser varios colegas de él, formados en la primera década después de la Revolución Rusa, es que se van a poner corrientes realistas que le van a decir a Eisenstein: no necesitas mostrar en forma artificial el choque entre dos situaciones, necesitas simplemente registrar la vida, porque tal cual la vida ya es contradictoria, ya muestra posiciones. Y el ejemplo, digamos, el emblema de esta visión realista, no artificial, es Sigaberto, otro cineasta que se constituye como periodista. En realidad es el que registra en los primeros gobiernos democráticos y leninistas de la Revolución Rusa todo el registro del crecimiento de la sociedad soviética,
y con ese registro crea una continuidad de imagen de la pura vida cotidiana, con esa visión realista que hace que la contradicción emana de el mostrar las cosas. Entonces aquí tenemos dos corrientes súper importantes, una corriente que dice hay que hacer que piense la gente frente a la pantalla, y una segunda corriente que dice no, la propia situación real nos hace reflexionar respecto a esto. Entonces el choque patético es el choque de situaciones que impactan, no patético por el patetismo, sino patético por la afección que nos provoca, pues es la teoría, es la tesis que también busca pues ese diálogo, en este caso el diálogo con el tercero que es el espectador. Luego viene la escuela francesa, que va a ser como que la primera escuela que va a tener como elemento básico de su teoría del movimiento, más movimiento y más movimiento. La escuela del montaje francés se basa en la suma de las artes: danza, teatro, música, escultura, pintura, la otra, y la séptima arte, que es el hito del cine. El séptimo arte nace un poco con el cine francés. Está esta del ballet mecánico, está también la de Abel Gance de Napoleón, una película que no sé si... 9 horas, ¿no? 9 horas, sí, y además con la pantalla partida, un poco como ahora, son 3 cámaras, la pantalla de Abel Gance, en donde vemos a Napoleón de niño jugando en la nieve, las guerras napoleónicas y luego la debacle de Napoleón, en sincronicidad, 3 pantallas simultáneas, fundamental para que la idea del movimiento sumada, no superposición por capas, sino simultaneidad entre varias acciones, que le da toda una lectura diferente al cine, que hace que estalle más y que se inscriba también un poco, pensando en lo francés, en la corriente cartesiana. El cine francés crea este estilo cartesiano, matemático, de superposición de las imágenes. 3 segundos una imagen, 6 segundos la que sigue. 3 la que sigue, 6 segundos la que sigue. Ese ordenamiento matemático, métrico, del ritmo de acomodo de las imágenes, crea un estado de percepción. Crea la necesidad de, entonces lo que sigue. Veamos el videoclip. Está fundado sobre métricas porque está basado en lo musical, que es métrico y que es recurrente en cuanto a sus repeticiones, etc. Todo ese movimiento, en realidad, Gilles Deleuze es el que me baso para platicarles este asunto del montaje. Concibe que esas primeras 3 escuelas, la escuela norteamericana, la escuela soviética, la escuela francesa, son orgánicas, en donde la historia crece como un cuerpo, como la vida personal, ¿no? Va de un principio hasta el fin del nacimiento, a la muerte, etc. Es como un cuerpo vivo que está actuando, y en ese sentido su hipótesis es que son 3 teorías orgánicas del cine, muy bien construidas. Después hay paralelismo, hay síntesis, ¿no? Hay un tercero en discordia que está en el perceptor, y hay todas las artes sumadas al lenguaje cinematográfico como medio para desarrollarlo. Y luego viene la escuela alemana, que dice Gilles Deleuze: esta no es una escuela orgánica, es una escuela intensiva, y por intensividad se refiere a la vida no orgánica de las cosas. Entonces todo el nicho que crea la escuela alemana es la del cine de terror, ¿no? La de las historias de los golems, de los robots, de los cyborgs, ya en épocas posteriores. Pero en realidad la vida de las cosas no tiene que ver con el movimiento de las cosas, sino tiene que ver con la luz. Entonces el paradigma movimiento de la escuela francesa se desplaza hacia el paradigma luz incidente. Y si se fijan, pues la luz es la base de la fotografía. Ese es el elemento central que constituye el lenguaje fotográfico. Es decir, no estoy retratando la realidad tal cual, estoy en la realidad transformándola con la posibilidad de incidencia de la luz sobre un objeto. Y un poco la teoría se logra ver en esta película, se ve sobre todo en las películas de golems y de monstruos y todo eso. La hipótesis es que la luz es la que le otorga vida a las cosas. Los objetos oscuros carecen de vida, y los objetos iluminados tienen una intensidad interna, un alma, un espíritu que les otorga eso humano que está deshecho en el hombre, pero que depositamos en otros elementos, en este caso los objetos inanimados, para explicar pues, el choque que tiene lo humano consigo mismo respecto a
han visto seguramente esta película de Metrópolis y lo interesante quizás en Metrópolis es que pues, no tiene pista, no tiene audio, sabiendo que el audio es algo fundamental en la historia del cine, pues se exhibe con un grupo que puede ser una orquesta sinfónica, o yo lo he visto con DJs, o lo he visto con una orquesta cinemática, como ahora han proliferado las grandes orquestas que se dedican a musicalizar y a sentir la película incluso desde la improvisación, y que marca esos hitos, ¿no? Creo que esas 4 grandes escuelas pues, son las que marcan el origen del cine. Tenemos la escuela italiana que sigue la corriente del realismo, nunca se va a desapegar el cine de corrientes realistas frente a corrientes artificialistas, ¿no? La corriente artificialista sería el montaje, los efectos especiales, el color, etc. Y la escuela italiana un poco como que regresa, que tiene que ver también con el espíritu territorial de lo italiano. Uno va a Italia y dice, pues esto es un museo, ¿no? Es como regresar al pasado. El espíritu del italiano incluso es así. Entonces todo el carácter social y todo el carácter de la convivencia, de lo familiar extensivo, la familia extensiva, los conflictos sociales en la posguerra, la crisis europea de la posguerra y los efectos de eso en la población, pues va a ser una especie de hiperrealismo adelantado, aquí se le llama el neorrealismo italiano, en donde quizás predomina un poco esa parte, aunque no del todo, esa parte como histriónica y esa parte teatral que es fundamental en el cine, pero que también no lo es tanto, porque los actores, creo que es de las primeras corrientes cinematográficas en donde el actor no es actor, sino el público se ocupa, ¿no? y sale como las comparsas, pero del plano comparsa pasa al plano personaje, y obviamente grandes actores que constituyeron este cine no realista, también hablando de las corrientes históricas, ¿no? del cine. Y luego las escuelas de la posguerra, esta escuela del Nouvelle Vague, una escuela francesa, la nueva ola francesa que tuvo grandes, desde los 40, desde los 50, grandes representantes, Alan Resnais y una cantidad de autores, quizás el que más nos pega, o en mi caso, seguramente el que más reconocí es Godard, el cine de Godard, que agarró y con una cámara de esas pesadas todavía en los 60 se fue a filmar el movimiento del 68 y hizo una pieza documental súper interesante de lo que estaba pasando al interior de ese movimiento, más allá de sus apuestas políticas y sus disputas y sus consignas del propio movimiento, lo que estaba ocurriendo en la cotidianidad, en la vida cotidiana. Es un cine que también tiene que ver con el realismo y que ubica el realismo en el plano de la intimidad, ¿no? En el plano de las relaciones interpersonales, en una crisis que evidencia como una especie de crisis de la posguerra, de crisis de la vida cotidiana, de crisis de la subjetividad, de crisis de soledad, de aislamiento de los personajes, de confusión, de un drama interno muy sobrepuesto, y que tiene que ver también con las corrientes realistas, porque si bien no lo hizo como cine, por ahí hay un realista que se llama André Bazin, se escribe con Z, que fundamenta la Nouvelle Vague sin nombrarla todavía. Pero André Bazin dice, vayamos al drama interno de la persona, más allá de la clase o del sujeto histórico, ¿no? Veamos el drama personal en un contexto en el que también, pues de la posguerra, hay un crecimiento de las clases medias. Acordémonos que el movimiento del 68 en nuestro país se dio en el auge del milagro mexicano, en el auge de las grandes clases medias que salieron a las calles, incluso marchando al lado de la clase obrera sin ningún problema, ¿no? Pero que en donde emergieron las contraculturas, emergieron las subversiones de la subjetividad, desde la vida cotidiana, desde el feminismo, desde la crítica de las drogas, desde la diversidad, desde la ecología, desde la reivindicación de lo negro. Todas estas escuelas que crearon, pues cada una en Inglaterra el free cinema inglés,
en Estados Unidos la escuela independiente norteamericana, de la cual va a venir Tarantino ya más adelante, porque tiene sus orígenes. O sea, el cine siempre ha creado, a contrapelo de la industria cultural hollywoodense, escuelas que empujan a esa industria, que se le contraponen a esa industria, cuyos manifiestos van contra Hollywood, pero que Hollywood siempre absorbe sus técnicas, sus teorías, sus procedimientos. O sea, a Godard se le ocurrió, ¿por qué no agarramos la cámara como si fuera una pelota de fútbol y le echamos a rodar? Y vemos qué pasa con ese movimiento de cámara, rompiendo los planos establecidos, el dolly, el dolly-in y el plano general y demás artilugios técnicos significativos. Rompamos los esquemas, hagamos que el actor no sea un actor que cualquier persona pueda interpretar. El cine mexicano lo hizo muy bien, lo ha hecho muy bien en algunos casos. Hay, digamos, de Amores Perros para acá se acabó un poco la historia bueno, el cine mexicano que tuvo grandes glorias como el cine de ficheras, espeluznante y buenísimo, y luego un cine como muy inocuo, no sé, el cine de los 70s, el cine de los 70s fuerte, bueno, el de Felipe Casals, muy importante, ¿no? Que retrató la realidad política, la realidad social de México, súper importante, pero hay una época como de los 80s que el cine pues, ya no creaban cosas diferentes, el cine mexicano, y siento que Amores Perros vino a poner otra vez, desde el realismo, a ponernos en la situación. A lo mejor esto no puede pasar, a lo mejor esta circunstancia tal cual, de 3 historias que te cuento desincronizadamente que confluyen en una situación de violencia, tal cual a lo mejor no ocurre, pero es verosímil. Ese carácter verosímil del cine mexicano que empezó a crear otras cosas verosímiles que los ha desarrollado y que ha hecho, retomando al Nouvel Vague, que cineastas mexicanos de repente se les ocurra a la hora de hacer su película, pues voy a utilizar actores, pero también voy a utilizar un no actor y no te voy a dar un parlamento, sino te voy a decir, estás en esta situación ahora actual, pero inmediatamente la vas a actuar. En eso que hizo el Nouvel Vague no mostraba exactamente lo que el plano estaba determinado en el guión, sino tomaba los retazos, los cachos sobrantes de la película, los errores de la grabación, eso es lo que tomaba para construir su lenguaje. También válido, ¿no? Manera de ruptura. Y finalmente, bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar. También el cine documental mexicano que hoy está teniendo un auge súper importante, tiene sus propias teorías, sus propias estrategias técnicas y conceptuales, sus propios ensamblajes. Pero aquí pues yo hablaría también del cine ensayo y del videoarte como esa tendencia que ha permitido que el cine tome otros cursos provenientes también de la literatura, ¿no? Así como el cine de ficción está basado en un guión, en una historia que contar, el desarrollo de la historia y el arco en el que debe culminar una historia, el cine ensayo y el videoarte pues no cuentan una historia, es como la poesía, ¿no? Es prosa y a la vez poesía. Puede utilizar el periodismo, puede utilizar ficción, puede utilizar imágenes reales y documentales, puede jugar con la no continuidad de las cosas, puede jugar con la relación entre A y B totalmente neutral, que no tiene que ver para nada, puede hacer un ejercicio ensayístico. El ensayo remite a varios autores sin necesidad de comprobar nada, sin deberle a ningún autor, como un fluir libre. El cine ensayo, en este caso Chris Martin, que es de lo que utiliza esa técnica, y en el caso del videoarte, que también yo relacionaría el cine ensayo con la experimentación como un juego de lenguajes, de medios, de literatura, de formas de narrar, de sintaxis, etcétera, que ponen en cuestión los modelos tradicionales sobre los cuales estamos fundados. No podemos negar que a lo mejor el videoarte en algún momento dado pues, le nutrió mucho a tendencias contemporáneas como el videoclip, o a tendencias más contemporáneas como el videoblog, ¿no? El ponerse frente a la pantalla en una situación social con un público grande y exponer la bitácora personal
haciendo el ejercicio de crítica o autocrítica de lo que soy y de lo que no soy, proyectando una imagen que no soy, si quiero hoy o si quiero mañana. Esos dilemas que el videoarte puso en escena, aquí lo vemos con Peter Campos, en donde es el sujeto a cuadro, es la bitácora personal, pues surgió muchísimo antes de las redes, ¿no? Y hay una cantidad de ejemplos de cómo ese lenguaje del retrato, que si lo vemos bien visto, pues está en la pintura, tiene una teoría sobre la cual se fundamenta y tiene la necesidad de relacionarse con otros lenguajes para construir su propio discurso y para generar nuevas cosas. No hay de cuentas, el proceso creativo como diseño, pues es un proceso de recreación constante. Entonces, bueno, yo quisiera dejar hasta aquí esta parte del montaje. Esta tarea continúa, ¿no? O sea, cada quien puede poner su propio elemento de cultura visual. Somos una cultura ligada a la pantalla y pues ya nos dimos cuenta, creo que desde el 2013 la debacle de Televisa es fenomenal. Ya por lo menos creo que nos hemos logrado desplazar un poco de eso. Se me hace que por eso anda renunciando el hijo de Tigre Azcárraga y ahora le está dejando en manos de Televisa. Pues no sé, creo que ese es el sector más reacio y más duro, no lo sé, no he visto que haya cambiado nada de esa televisora, pero creo que el hecho de que las series, de que Netflix, de que otros medios que están emergiendo, con posibilidades narrativas diferentes, con lenguajes diferentes, estén ocupando el espacio de los jóvenes, a lo mejor no de nosotros, pero sí de los chavos, y ellos hayan decidido determinantemente, no te creo en el cambio de canal, como pasó ahora en el terremoto con la historia de Frida Sofía, todavía más apuntalado a esa debacle, pues puede llevarnos a eso, a que nuestro diseño esté creando nuevas formas. Ya no tenemos como alternativa, como camino pues, necesario para los que hacen diseño audiovisual, pues ser el productor de anuncios publicitarios. A lo mejor sí lo puede ser, y a lo mejor desde la publicidad es de donde más se rompe el lenguaje. Acuérdense que Iñárritu empezó siendo publicista y terminó haciendo unas películas buenas. A lo mejor ya su trilogía inicial muy buena y ahora ya un poco más deslavado, pero hay muchos diseñistas jóvenes que están transformando totalmente el lenguaje, y pues creo que esa transformación del lenguaje es el espacio interdisciplinario y transdisciplinario que quería compartirles esta ocasión. Y pues eso, me gustaría que comentaran. Muchísimas gracias.